Como bien sabemos, la anilina es fabricada industrialmente mediante la hidrogenación catalítica del nitrobenceno. Actualmente, el principal uso de la anilina se centra en la producción de una clase importante de plásticos llamados poliuretanos. Asimismo, en la fabricación de tintes, medicinas, explosivos y otros muchos productos sintéticos con alto valor agregado. Por ese motivo, mis compañeros Lizeth Cabrera, Eric Calderón, Gisela Cuenca y quien les habla, Yajaira Quevedo, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer la mejor información sobre la producción industrial de anilina refinada. Para fabricar 20.000 toneladas anuales de anilina refinada, se deben tener en cuenta los siguientes materiales: nitrobenceno que contenga una concentración menor de 10 ppm de tiofeno, hidrógeno al 99.5% de pureza a una presión de 50 psig, cobre sobrecatalizador de gel de sílice, agua de refrigeración a una temperatura máxima en verano de 24 grados centígrados, sin olvidar las consideraciones, por ejemplo, de electricidad a 440 voltios, trifásica de 50 Hz, vapor a 200 psig a una temperatura de 197 grados centígrados y 40 psig a una temperatura de 165 grados centígrados. Entre las especificaciones del producto tenemos anilina con un porcentaje en peso mínimo de 99.9%, nitrobenceno con una concentración máxima de 2 ppm, ciclohexalamina con una concentración máxima de 100 ppm y agua con un porcentaje máximo de 0.05%. Como proceso tenemos que el nitrobenceno se alimenta a un vaporizador, donde se vaporiza en una corriente de hidrógeno, 3 veces estequiométricamente. La mezcla se pasa a un reactor de lecho de fluidez que contiene cobre sobrecatalizador de gel de sílice. Opera a una presión por encima del lecho de 20 psi. El tiempo de contacto basado en la velocidad superficial a la temperatura y presión de reacción y basado en un lecho no expandido es de 10 segundos. El exceso de calor de reacción se elimina para mantener la temperatura a 270 grados centígrados mediante un fluido de transferencia de calor que pasa a través de tubos en el lecho del catalizador. Los gases de salida pasan a través de filtros de vela porosa de acero inoxidable antes de salir del reactor. Los gases del reactor pasan a través de un condensador enfriador y la anilina y el agua se condensan. El exceso de hidrógeno se recicla excepto por una purga para mantener el nivel de impurezas en el hidrógeno a no más del 5% en la entrada del reactor. La anilina cruda y el agua se reducen a la presión atmosférica y se operan en un separador líquido-líquido. Y la anilina cruda, que contiene 0.4% de nitrobenceno sin reaccionar y 0.1% de ciclohexalamina, así como agua, se destilan para dar anilina refinada. Se utilizan 2 alambiques. El primero, eliminando el agua y el material de ebullición más bajo, y el segundo, eliminando el material de ebullición más alto, nitrobenceno, como una mezcla con anilina. El vapor de la primera columna se condensa y las fases líquidas se separan para dar una fase acuosa y una fase orgánica. Se toma una purga de la corriente orgánica para eliminar la ciclohexalamina del sistema y el resto de la corriente orgánica se recicla. El contenido de la ciclohexalamina de la purga se mantiene en un superior al 3% para evitar dificultades en la separación de fases. En la segunda columna, el 8% del alimento se retira como producto de fondo. La purga y la mezcla de ebullición superior se procesan lejos de la planta y la anilina recuperada regresa al tanque de almacenamiento de anilina cruda. La eficiencia de recuperación de anilina en la unidad de purga es del 87.5% y se puede suponer un flujo continuo de anilina de alta pureza. Las corrientes acuosas de los separadores, agua de amina, se combinan y se eliminan con vapor para recuperar la anilina. El agua despojada, que contiene no más de 30 ppm de anilina o 20 ppm de ciclohexalamina, que se descargan para drenar. La regeneración del catalizador se realiza en el lugar utilizando aire a 250 hasta 350 grados centígrados.
para quemar depósitos orgánicos. La regeneración toma 24 horas, incluidos los periodos de purga. El rendimiento total de la anilina es del 98% de la teoría del nitrobenceno, es decir, de 100 moles de nitrobenceno entregados a la planta, 98 moles de anilina pasan al almacenamiento del producto final. Como objetivo general nos hemos planteado diseñar el diagrama de flujo del proceso de una planta para fabricar 20.000 toneladas anuales de anilina refinada mediante la hidrogenación de nitrobenceno. Diagrama de flujos del proceso para la obtención de anilina. Como podemos observar en la imagen, tenemos que el nitrobenceno se va a alimentar a un vaporizador, que es nuestro primer equipo. Luego, este va a pasar por una corriente de hidrógeno. Una vez que ocurre eso, va a pasar a un reactor de lecho de fluidez. Ya realizado dicho proceso, los gases de salida pasan a través de filtros de velas porosas de acero inoxidable antes de salir del reactor. Ahora bien, los gases del reactor van a pasar a través de un condensador enfriador y la anilina y el agua se van a condensar en este punto. Como podemos observar, vamos a tener un reciclo. Este va a ser de hidrógeno. Y además, una purga. Es en donde se va a mantener el nivel de impurezas en el hidrógeno. Ya, la anilina cruda y el agua se van a reducir a presión atmosférica y se van a separar en un separador líquido-líquido. Se van a utilizar dos alambiques o columnas de destilación. En la primera columna se va a eliminar el agua y el material de ebullición más bajo. Y en la segunda se va a eliminar el material de ebullición más alto, que en este caso es el nitrobenceno, con una mezcla de anilina. Finalmente, tenemos el tanque de almacenamiento, en donde se va a almacenar la anilina cruda. Diagrama de bloques en la obtención de anilina. Para el diagrama de bloques hemos considerado los siguientes equipos. Principalmente hemos considerado el reactor como la unidad 1. Luego pasa al condensador, que sería la unidad 2. Aquí vamos a tener un reciclo, que va a ser el exceso de hidrógeno, que vuelve a la alimentación para nuevamente entrar al reactor. Posterior a ello tenemos la primera columna de destilación y seguidamente tenemos la segunda columna de destilación. Estas 4 unidades hemos considerado como las principales para posterior a ello realizar el diagrama de coeficientes de partición. En un diagrama de coeficientes de partición solo se muestran aquellas unidades de proceso en las que hay una diferencia de composición entre los flujos de entrada y salida. Es por ello que el vaporizador y el separador no se muestran, puesto que no hay cambios en la composición de estas unidades y no hay división de la corriente de entrada en 2 o más corrientes de salida. El diagrama se vuelve a dibujar con las 4 unidades dibujadas en el diagrama de bloques, mostrando los alimentos frescos que corresponden con una letra G, los coeficientes de fracción dividida por la letra alfa y los flujos de componentes por la letra K. Hay que tener en cuenta que el alimento fresco G20K representa la anilina cruda, cicloxilamina y agua generados en el reactor. Hay 4 unidades, por lo que habrá 4 ecuaciones simultáneas, las cuales se van a ver reflejadas en unas ecuaciones que se pueden escribir en forma de matriz mediante la inspección del siguiente esquema, en donde el vector de alimentación fresca contiene 2 términos. Dicha matriz se resolvió en una hoja de Excel donde se comprobó que las estimaciones realizadas para las alimentaciones frescas y los componentes en cada parte del reactor fueron las correctas, ya que se pudo obtener la especificación del producto de anilina de 99.9% peso como mínimo. Por último, se observa el diseño final de la planta para la producción de anilina, en donde se consta del diagrama de flujos de procesos y se complementa con el diagrama de tuberías e instrumentos. En este diagrama se va a mostrar los equipos
de procesos, tuberías, bombas, instrumentos, válvulas y otros accesorios, los cuales deben estar enumerados. Y dentro de nuestro diagrama se van a utilizar las siguientes válvulas: de globo, control, check, de aguja y de bola. Los equipos ya antes se los había mencionado. Por otro lado, también se especifican algunas de las consideraciones de seguridad y prevención de pérdidas con respecto a los compuestos utilizados en este proceso. Como reactivos se tiene el nitrobenceno e hidrógeno. El nitrobenceno es un líquido inflamable, el cual debe estar almacenado por debajo de los 30 grados centígrados, mantener apartado las llamas abiertas de las superficies calientes y de los focos de ignición, además tomar las medidas de precaución contra descargas electroestáticas. De igual forma, el hidrógeno es un gas inflamable, pero como es casi invisible y tiene baja energía de ignición, puede incendiarse espontáneamente. Por eso nunca es recomendable levantar el cilindro por el capuchón, pero siempre hay que abrir la válvula lentamente y cerrarla después de cada uso. Al producirse la reacción de deshidrogenación, se obtiene la cicloxilamina, la anilina y el agua. La anilina como producto principal y la cicloxilamina como un producto secundario. Pero sin embargo se van a mencionar algunas características de los dos primeros. La anilina es un líquido combustible. No se debe usar recipientes metálicos y se debe proteger de la luz y debe estar herméticamente cerrado. Además, mantenerse el recipiente en un lugar bien ventilado. Por otro lado, la cicloxilamina es un líquido inflamable que se debe conservar por debajo de 30 grados centígrados, mantenerse en contenedores perfectamente cerrados, en lugar fresco, seco y bien ventilado de igual forma, y mantener alejado del calor, chispas y llamas. Entonces, la producción de anilina no generará tanta contaminación en el medio ambiente, ya que en el caso del aire, esta se va a degradar rápidamente por otras sustancias químicas y por la luz solar, lo cual este proceso durará pocos días. En el agua se va a adherir a ella, a sedimentos y a partículas, o que se va a evaporar en el aire. Pero sin embargo la mayor parte se puede degradar por bacterias y microorganismos. En el suelo se va a adherir ella parcialmente, pero pequeñas cantidades pueden evaporarse al aire o pasar a través del suelo por el agua subterránea, aunque también existen microorganismos y bacterias que pueden degradarla. Finalmente, la anilina no se acumula en la cadena alimentaria. Muchas gracias.